enfermerías. De hecho, más de 100 fueron trasladadas a centros asistenciales e incluso, Rodrigo, el hospital Sacamil colapsó con tantas personas que ingresaron para pedir auxilio, ¿no? A ver, distintos traumatismos llegaron estas personas, asfixia sobre todo, y miles de ellos salieron en camillas. Hay que decir que fue un desastre, Rodrigo. Yo no puedo creer cómo puede suceder esto en un partido de fútbol. Marca Daily. Estadio de Cuscatlán, El Salvador, choque por todo lo alto en busca de las semifinales del torneo clausura de aquel país entre Alianza y futbolistas asociados santanecos. En los aledaños, después de mucho tiempo esperando, la policía cierra la mayoría de accesos, la multitud se altera, no puede entrar al estadio y derriba una de las puertas. Ahí comenzó la tragedia. Después, aplastamientos, estampidas y golpes entre quienes habían ido allí a disfrutar de un partido de fútbol. Es lunes, es 22 de mayo de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, Cuscatlán y las mayores tragedias en la historia del deporte. Necesitan auxilio, ¿eh? Algo ha pasado porque no es solamente un aficionado. ¿Cuántos aficionados? Desvanecidos, desmayados. Los cuerpos de socorro no dan abasto. Es una de las mayores tragedias de El Salvador en lo que se refiere al deporte. Más de una decena de muertos, cientos de heridos y un país en pie para protestar por lo sucedido y pedir responsabilidades. Las pide también, ha alzado la voz, Nayib Bukele, el presidente del gobierno. Se jugaban los cuartos de final del clausura en El Salvador entre dos de los equipos más grandes del país. Eran las 7 de la tarde, quedaba algo más de media hora para empezar el encuentro y más de 5.000 personas se agolparon en el costado suroriente del estadio, en la zona conocida como Sol General, la más popular. Allí empezó todo. Mi compañero José Carlos Jurado ha estado muy pendiente de todo lo que sucedía esta pasada madrugada en El Salvador. Hola, Jurado. Hola, Sergio, ¿qué tal estás? Nos hemos despertado con los sonidos, las imágenes y las trágicas noticias. Desde El Salvador, probablemente y sin probablemente, la mayor tragedia en la historia del deporte de aquel país. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que iba a ser un partidazo de fútbol entre dos de los equipos más importantes y con más títulos de El Salvador, el Alianza y el FAS, pues una especie de Real Madrid y Barcelona con el pase a semifinales del torneo de clausura en juego, ha acabado en una tragedia con 12 muertos, 100 hospitalizados y 500 personas atendidas sobre el césped del estadio Cuscatlán. La estampida principalmente se produce porque la policía cierra uno de los dos accesos que tiene el estadio, que no era pequeño, pero tiene capacidad para 45.000 personas, vamos, como un estadio de primera división de aquí. Una de las decisiones que más están comentando y que parecen una de las causas más obvias o más probables de la tragedia es la dificultad de los aficionados de poder acceder al estadio en los momentos previos al choque. La policía decidió cerrar todos los accesos y dejar solo abiertas dos puertas por las que entrar y donde se agolpó el gran grueso de personas. ¿Por qué? La policía decide cerrar uno de los dos accesos al estadio por el elevado número de entradas falsas que se habían vendido. Claro, esto provoca un nerviosismo brutal entre la gente. Se empiezan a golpear e intentan entrar por la fuerza derribando uno de los dos portones. Nos estábamos ahogando, nos estábamos quedando sin aire, llega a decir uno de los testigos de la tragedia. Esto provoca una estampida tanto fuera del estadio como en los vomitorios que se traslada a las gradas del estadio Cuscatlán. Lo más surrealista es que el partido comenzó a la hora prevista como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido ningún tipo de incidente en los accesos al estadio. De hecho, algunos aficionados piden a la policía que se suspenda el partido para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Pero ya en el minuto 20 la gente decide invadir el césped buscando una escapatoria al caos que se está viviendo en las gradas. Y ya las imágenes que se viven son dantescas. Jugadores trasladando a heridos a las ambulancias, banderas del equipo local, el Alianza, tapando los cadáveres, vamos, horroroso. El comisionado general de la Protección Civil Nacional de El Salvador, Mauricio Arriaza, ha señalado que al ver la acumulación de personas, ellos recomendaron que abrieran el otro acceso que también se encuentra al sur. Textualmente, dice Arriaza, no quisieron. Y eso es parte de lo que se va a determinar en la investigación. Más motivos. Tal y como señalan las autoridades del país, la mala conexión wifi de la zona. Esto ha provocado que constantemente la lectura de las entradas sea muy lenta y la entrada de aficionados se haya dado a cuentagotas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha prometido una investigación exhaustiva que va a afectar a equipos, directiva, liga, federación en busca de los culpables de esta tragedia.
Precisamente Bukele es conocido por su mano dura y sus drásticas medidas para atajar los problemas. De hecho, por ejemplo, El Salvador lleva más de un año en estado de excepción en su lucha contra los maras, una de las pandillas más sanguinarias que hay en el mundo. Así que no va a haber impunidad para los culpables de esta tragedia y lo van a pagar muy caro. No hace ni un año de la última gran tragedia en un estadio de fútbol. Sucedió en Indonesia, en el estadio Kanjuran, cuando los hinchas del Club Arema, el equipo local, invadieron el campo tras haber perdido contra el Persebaya Surabaya por 2-3. La estampida causó 135 muertos y casi 500 heridos. En marzo de 2023 se conocieron las primeras penas de cárcel. El presidente del comité organizador del Club Arema, Abdul Harris, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión, mientras que el jefe de seguridad del estadio, Suko Sutrisno, fue condenado a 1 año de cárcel. Ambos fueron declarados culpables de negligencia. En Angola, en febrero de 2017, una avalancha en el acceso del estadio también provocó la muerte de 17 personas y dejó a más de un centenar de heridos. Notícia trágica. O Girabola começou com tragédia. 59 pessoas que queriam entrar no estádio 4 de janeiro, no IS, acabaram no hospital. 17 morreram, 5 estão gravemente feridas. Tudo aconteceu ainda antes do início do jogo. Apesar do cordão de segurança montado, as pessoas não queriam seguir as instruções dadas. E daí a tragédia que, neste momento, assola inúmeras famílias no IJ, o futebol nacional y a nación angolana. Las avalanchas son las culpables de las grandes tragedias históricas dentro de los estadios de fútbol, que son los que mayor capacidad de público albergan. Marcó en Europa la del 29 de mayo del 85, cuando 39 personas perdieron la vida antes del comienzo de la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus en el estadio de Heysel, en Bruselas. 600 seguidores sufrieron heridas de consideración. La más grande de la historia nos hace irnos casi 60 años atrás. Fue el 24 de mayo del 64, cuando las selecciones juveniles de Perú y Argentina disputaban el partido por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en el Estadio Nacional, con capacidad para 47.197 espectadores. Estaba lleno, murieron 328 personas, hubo más de 500 heridos. Accidentes de avión, como el que vio implicado a las plantillas de fútbol del Torino o del Manchester United, también están en la memoria de todos. Gracias a José Carlos Jurado por hacer posible este episodio de Marca Daily. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox. Estamos en todas. Nos escuchamos mañana martes con una nueva historia del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. Vendieron entradas falsas, moradas y rojas, al mismo precio. Yo le compré a alguien entradas moradas y ahí entré en duda. Morada, entradas falsas, vendieron entradas falsas cuando ya habían terminado de vender las entradas. Preguntá, busca gente, hay gente que tiene entradas moradas al mismo precio.